Compañeros, buenas tardes. Voy a presentarles un pequeño tutorial acerca de la presentación de los artículos, en atención al compromiso que adquirí hace 15 días en reunión sostenida de comité curricular. Bueno, iniciamos obviamente por el título del trabajo. Básicamente, este título lo debe comprender entre 10 y 15 palabras. Voy a limitarme únicamente a explicar pues, los elementos que hacen parte del artículo y la forma como se puede diseñar o construir cada uno de esos elementos. No voy a hablar pues, de la parte ya de forma, como las márgenes, que la letra sea mayúscula, minúscula, que haya negrilla. Eso pues les dejaré el documento para que se guíen sobre el mismo, acerca de cómo se debe presentar, para que sepan cómo se va a presentar el documento en esa parte. Les decía que máximo 10, 15 renglones, obviamente que sea un título alusivo al contenido del ejercicio. Básicamente la construcción de los títulos parte del tema el cual es objeto de investigación, a la cual le decimos qué vamos a hacer de ese tema y en dónde lo vamos a aplicar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de responsabilidad social corporativa, el qué vamos a hacer del tema podría ser el diseñar, por ejemplo, o el analizar los factores que afectan la responsabilidad social empresarial entonces, revisar el contexto donde se va a adelantar, sería en el sector cooperativo, ¿no? Entonces nos quedaría análisis de los factores de la responsabilidad social empresarial en el sector cooperativo. El tema, el eje sobre el cual gira la construcción del título es el tema mismo. Les decía, por ejemplo, por eso les decía que la responsabilidad es el tema y lo que vamos a hacer de ese tema y diciendo a dónde o para dónde, a dónde lo vamos a hacer, en qué contexto lo vamos a hacer, pues nos ayuda a construir el tema. El resumen debe tener 150 palabras. Este es un requisito que prácticamente todas las revistas lo exigen, y debe contener también cuatro partes o 4 elementos. El primero es el objetivo. Comenzar el presente objetivo o este trabajo, este informe, este manuscrito tiene por objetivo, o el objetivo es tal. Hace un punto y luego habla de la metodología empleada, esos aspectos metodológicos que han conllevado el cumplimiento del objetivo. Básicamente aquí se hace mención de la población que es objeto de estudio y la muestra que se seleccionó que fue derivada de la población para el estudio mismo, las unidades muestrales, llamadas unidades muestrales, y la herramienta que hemos aplicado, ¿no? para recolectar la información, llámese cuestionario o llámese una entrevista, encuesta o entrevista. Luego hacemos otro puntico, una vez terminado el segundo elemento, y desarrollamos los hallazgos. Hay que ubicar los hallazgos, pero no todos los hallazgos, ¿no? Porque si hacemos un proyecto de investigación, el cual ha generado 15, 20 hallazgos, hacemos aquí mención de los más representativos. Recordemos que únicamente son 150 palabras, entonces eso son básicamente como 11 líneas, lo cual pues nos tenemos que ser muy sucintos a la hora de resumir, porque hay que concretizar en este aspecto, en este apartado. Y al final decimos las conclusiones, ¿no? La conclusión más representativa. Esta conclusión siempre debe hacerse en términos de una implicación, y una implicación práctica, es decir, la forma como ha impactado los resultados al contexto en donde esté desarrollando el ejercicio investigativo. Palabras clave son las 4 o 5 palabras representativas, es decir, las que de pronto no por el hecho de que más se nombren, porque por lo general las que más se nombran son las más representativas. Esto nos ayuda a indexar los documentos, a buscar en las bases de datos de diferentes bases de datos, que estén indexadas obviamente pues el documento. Si yo le pongo aquí responsabilidad social, entonces cuando yo vaya al Google Scholar, me van a salir 7,000 y pico de palabras con ese nombre en la cual va a estar mi artículo, porque obviamente es una palabra clave que lleva mi trabajo, mi manuscrito. El Astra se recomienda de que pues sea que no hagamos uso del Google Scholar. Es necesario, la mayoría de las revistas se dan cuenta de que es extraído de este programa, por tanto, pues es mejor hacerlo de una manera más técnica y obviamente que haciendo no uso del Google Translator.
La introducción, aquí básicamente se conjugan tres partes, tres partes, es el problema o el fenómeno de estudio. Hablamos de la justificación, presentamos aquellas razones por las cuales estamos adelantando este trabajo. Normalmente aquí muchas personas colocan en la introducción, se habla de la empresa, si estoy hablando por ejemplo de la empresa o de un sector, del sector cooperativo, el sector textil, el sector educación. No es hablar del sector como tal, sino el tema que estamos investigando. Entonces, si estamos hablando de la responsabilidad social, hacemos mención del problema mismo que me atañe, que estoy analizando, voy a trabajar. Luego hablamos de la justificación, las razones por las cuales, la justificación consiste en enumerar aquellas razones por las cuales yo he escogido este tema. En eso consiste la justificación, y finalmente exponemos el objetivo, ¿no? Ese objetivo que nosotros hemos presentado aquí en 2 o 3 renglones, aquí lo hacemos expansivo, porque ya tenemos que exponerlo en 3, 4, 5, 6, 7 renglones, ¿no? Hay que hablar también de la forma como vamos a presentar el artículo, pero eso ya será objeto de otro tutorial, de otra charla, porque es bueno mantener estéticamente hablando de la presentación de los trabajos, pues un número de líneas homogéneo en cada uno de los párrafos que va a presentar. Es decir, si voy a presentar en la introducción 3 párrafos de 7, 8 líneas, que ojalá o preferiblemente por estética todo el contenido del trabajo guarde esa misma configuración. No está bien presentado, que aunque no quiere decir que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. Ustedes van a ver escritos que tienen 3 renglones y otros párrafos que tienen 7, 8, 9. Lo que no podemos hacer es que haya un solo párrafo de 20 renglones, es decir, de casi una página, ¿no? Eso normalmente suele verse, sobre todo en las personas que de pronto no tienen mucho hábito en la escritura. Entonces, la introducción compone esos 3 aspectos. La revisión de literatura, pues aquí lo que tenemos que hacer es tomar el tema que es objeto de estudio. Por ejemplo, volviendo al tema que de mi parte ha sido trabajado por varios años, la responsabilidad social empresarial. Entonces yo hago una extracción o hago una subdivisión mejor de ese tema. O también puedo derivar subtemas de esa área de conocimiento, de ese tema que está trabajando, a fin de desarrollarlo aquí en la revisión de literatura. Esta perspectiva literaria, o como lo quiera llamar, marco teórico, no es lo mismo que un estado del arte. El estado del arte son los antecedentes del tema en un tiempo no mayor a 3 años, es decir, qué ha pasado en materia investigativa en torno a la responsabilidad social en ese término, y la revisión es toda la literatura, por eso se llama teoría, es teorizar acerca del tema que estoy investigando independiente de la fecha que yo ubique acá. Ahora, hablando de fechas, para las citaciones no quiere decir que pues traigamos a nuestro escrito sucesos de hace 70, 80 años, salvo que sean clásicos, ¿no? Como un Porter, bueno, Porter es más reciente, como aquellos, no se me vienen a la cabeza ninguna hora, pero de aquellos precursores, por ejemplo, de la administración, cuyos postulados se presentaron hace más de 100 años, que aún están vigentes, obviamente los podemos traer aquí al interior del documento. Entonces, repito, los clásicos sí son válidos. De lo contrario, serían citas de 6, 7, 5, 6 años, es decir, si se puede más actualidad mejor, y que estén indexados en muy buenas bases de datos, ¿no? De Scopus, si es en inglés, es mucho más atractivo porque esas citas, todas, no es ningún secreto que las revistas que publican sus artículos en inglés tienen más aceptación y son más leídas. Entonces aquí es eso, se trata de explorar esa teoría para conocer pues a fondo, en profundidad, el tema que es objeto de investigación, y a su vez esa revisión literaria que me permite es ahondar, aparte de ahondar en el conocimiento del tema, de fundamentar todo el desarrollo del trabajo y básicamente de la discusión misma, que ahorita lo vamos a ver, y de los resultados de la investigación, como de las conclusiones también, aunque la conclusión esa ya es un concepto más personal, que ya es más emitido por parte del autor, que no se soporta con fuentes, ¿no? Pero sí, como decía ahora, los resultados y la misma discusión. Entonces, la teoría se diseña así, tomando
esos punticos o subtemas que se derivan del tema principal y desarrollarlo, buscar la información en diferentes fuentes bibliográficas, extrayendo obviamente la teoría de actualidad que pueda soportar el tema estudiado. La metodología, pues hay que, como les decía al principio, tenemos que mirar pues cuál es la técnica de recolección de información. Tenemos que mirar la población que estoy trabajando, cuál es la población a la que me voy a dirigir, en la que quiero desarrollar el trabajo, es decir, cuál es el escenario, cuál es el contexto en donde quiero llevar a cabo mi estudio. No es lo mismo hacer, si yo voy a hacer una investigación en Mercacentro, la población en Mercacentro. Si estamos hablando de un Mercacentro de la 4 o de la 10, por ejemplo, que tenga más de 120 empleados, esa sería mi población, pero no quiere decir que toda la población se vaya a trabajar, sino que tenemos que trabajar una parte de ella. Como dependiendo de las variables que trabajemos, tenemos que buscar en esa población aquellas que sean uniformes, que tengan en la población objeto de estudio una homogeneidad. ¿Para qué? Para extraer información como muestra, la cual va a ser representativa de esa población. Entonces no estamos hablando de los 120 empleados, sino de una población que me va a permitir analizar el comportamiento de todas. Luego seleccionamos el instrumento o la técnica mejor de recolectar la información. Técnicas básicamente hay tres. Está la encuesta, está la entrevista y está la misma observación, ¿no? La misma observación, lo que yo miro, porque es que al mirar también se describe, al observar es describir. Entonces, tomamos la información para efectos de procesar esa información, para efectos de análisis. Y aquí está pues la parte, lo más importante, la parte metodológica, y es conocer bajo qué procedimiento estadístico lo voy a hacer. No es lo mismo someter un documento a cuyos resultados se procesan en un Excel o en Google Forms, que ahora pues estamos haciendo uso de esta herramienta por aquello de que no vamos a hacer encuestas presenciales. No es lo mismo que esos resultados que me arroja este programa o el mismo Excel a hacer, por ejemplo, un proceso a través de un SPSS que me describe, no solamente me describe, sino me ayuda a analizar diferentes variables. Acá de pronto tenemos que echar mano de algunas personas que conozcan esas herramientas, porque hoy en día hay muchos métodos estadísticos que nos permiten tener más aproximados los resultados, es decir, que guardan un grado más de confiabilidad. Nosotros tomamos, y es una encuesta, tenemos que revisar que la encuesta, tomar una encuesta, yo siempre recomiendo que no se diseñe, bueno, lo normal es que se diseñe de los objetivos específicos para el cumplimiento de los mismos, ¿no? Pero yo sí prefiero que se haga una encuesta, que se tome una encuesta que ya haya estado validada. ¿Cómo sé que está validada o por qué debe ser validada? Porque ya fue sometida a un proceso de validación en la que comenzó por una revisión de juicio de expertos que dieron su opinión acerca de ese documento y luego lo sometieron a un grado de confiabilidad, a un grado de validez del constructo, es decir, de esas preguntas, de esos ítems que hacen parte de las dimensiones que a su vez dan cumplimiento a cada uno de los objetivos. Entonces, yo someto ese documento a todas estas herramientas. El SPS me ayuda a darle a conocer la validez del instrumento para efectos de determinar qué preguntas se alinean con la pregunta que yo quiero hacer y cuáles no, ¿no? Cuáles no. Y ahí es donde se aplica el famoso alfa de Cronbach, que nos dice que aquella variable que nos dé por encima de 7 es aceptada y aquella que nos dé por encima o por debajo está en contravía o está desalineada, por lo cual debo retomarla, eliminarla para mejorar el alfa. Cuando superamos este alfa, debo hacer una prueba piloto. Bueno, ese es un proceso en el que se incurre que prácticamente es otra investigación. Por eso es que recomiendo que tomemos un instrumento validado. ¿Y cómo sé? Pues en estudios, en tesis doctorales, que sé que ya están validados. Entonces no es sino tomarlo, obviamente citando pues el autor, quien lo ha diseñado, y adaptarlo, ¿no? Porque seguramente si yo he tomado un documento en España, su aceptación falla totalmente. No quiere decir que pues se pueda desarrollar fácilmente acá. No tengo, aquí en Colombia tengo que adaptarlo obviamente a la naturaleza y a los objetivos de mi estudio. Pero sí recomiendo que lo tomemos
ya validado. Hallazgos, pues son los resultados que tomo exactamente que son arrojados exactamente de la información que he tomado una vez procesada. Ustedes saben que esto me representa si estoy haciendo una investigación cuantitativa, me representa pues unos resultados métricos, es decir, que se miden eh, pues provienen de una fórmula matemática porque se ha calculado la muestra bajo un procedimiento matemático, por lo cual debo, una vez procesado la información, también generar una representación gráfica. Una representación gráfica no es solamente, como lo decía el otro día, que si estoy analizando el comportamiento psicológico de los chicos del salón, 40 son activos, 60 de 100, 60 son inactivos, eso me dan 40 o 60% activos e inactivos, y eso no quiere decir que yo diga, porque la representación así me lo genera. Es decir, me sale un gráfico que dice 60-40, pero el análisis no consiste en decir que el 40% son inactivos y el 60% no, eso me lo dice el gráfico, eso lo estoy viendo. Si bien hay que decirlo, yo tengo que, ya como investigador, presentar la razón que pudo haber generado esos resultados. Entonces, uno ve muchos estudios en donde se ve representado en palabras lo que uno está viendo gráficamente. Eso no se hace nada, no se está haciendo ningún análisis al hallazgo. El hallazgo en sí mismo es esa representación gráfica con la interpretación, es decir, la razón por la cual se puede generar una respuesta diferente a la discusión de los resultados, porque la discusión es ya tomar mi resultado y compararlo con el que se ha generado en otro estudio, es decir, ponerlos no en contraposición, sino enfrentarlos para determinar, pues, qué se da. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio en responsabilidad social en Colombia y otro se hizo en Cuba y otro en Argentina, saber qué está pasando allá y poder confrontar, cotejar los resultados para efectos de conocer algunas diferencias, ¿no? Hay resultados que de pronto pueden guardar eh, el mismo producto, por lo cual pues serían resultados que apoyarían el resultado de mi investigación. Por el contrario, si son diferentes, pues uno dice que lo que está pasando allá obviamente no corresponde a lo que yo estoy generando acá. Pero dentro de lo que vamos a desarrollar, de pronto esta parte es un poco compleja, hay que tenerlo en cuenta en todas las revistas, pero si se trata de un libro, por ejemplo, un capítulo de libro, no necesariamente nos lo van a pedir, pero sí es clave. La discusión de los resultados juega un papel súper importante porque es donde generamos, digo yo, el conocimiento, justamente porque al confrontar esas dos realidades de dos contextos diferentes, nosotros analizamos qué está pasando y por qué se pudo haber generado ese resultado, ¿no? Ahí estamos haciendo un análisis de la discusión. Aquí tenemos que hacer un análisis de los resultados, pero aquí un análisis de la confrontación de los estudios, cotejarlos, ponerlos de frente para determinar sus diferencias. Las conclusiones, a veces confundimos las conclusiones con los hallazgos. Las conclusiones yo siempre lo he eh, determinado, establecido como una reflexión que se hace sobre, yo lo dije ahora, sobre el impacto que pueda estar generando el producto o que está generando que pueda generar el producto, lo que he encontrado, el hallazgo. Cuando digo producto es el hallazgo. Esa es la parte de la conclusión que muchas veces fácilmente la confundimos, pero la idea es que resaltemos aquí en la conclusión lo más importante del trabajo. Yo lo llamo que es el análisis del análisis de los resultados. Tengo que ir a los resultados para sacar mi conclusión. Entonces, es básicamente una reflexión, repito, del desarrollo del trabajo y básicamente la reflexión que hago sobre los análisis de los resultados. Hallazgos y resultados es sinonimia, ¿no? O fenómeno observado es lo mismo. Y la recomendación acá, como lo dije cuando se estaba presentando el resumen, es que sea práctica, ¿no? Haya una conclusión práctica, es decir, que el estudio me va a permitir graduarme, optar al título. No, eso no es una conclusión, eso es una conclusión, pero personal, una reflexión personal. Acá se debe hacer una conclusión práctica que implique una practicidad, es decir, que demostremos el impacto, que podamos evidenciar con los resultados el impacto que puede dar o que puede generar lo que está generando
el resultado. Las referencias, pues también hay esto también es objeto de otro encuentro, porque también tiene su secreto, ¿no? La construcción de cada referente bibliográfico. La recomendación que doy aquí es que cada uno de los referentes bibliográficos deben coincidir con cada una de las citas que yo he expuesto. Es decir, no pueden haber 17 citas y 18 referentes bibliográficos, ¿no? Tienen que ser en igual proporción, en igual número. Aquí básicamente Google Academic, Google Scholar podemos extraer información, pero repito, debemos extraer información de bases de datos de altas bases referentes, ¿no? En el mundo, como Scopus, como la Web of Science, como la JCR. APA, aquí hago mención de la norma APA 6, pero ya está desde noviembre del 2019 la norma APA 2007, versión 7, que no ha cambiado mucho. Acá se presenta un ejemplo de cómo se haría una presentación de un libro y la forma como se presentaría un artículo. Y aquí está la forma como se presentaría las tablas y las figuras. Esto cambió, la figura ya no se escribe debajo, sino se escribe arriba, y abajo se escribe desde la fuente. La tabla se va arriba, la fuente abajo, después del tráfico de la tabla, y en el gráfico se numera o se titula arriba, ya no va abajo. Repito, esto lo hice el año antepasado, cuando estaba todavía vigente la norma APA versión 6. Bueno, espero que haya sido de su total conocimiento e interés. Espero poder resolver sus dudas a las que haya lugar cuando se requiera. Con mucho gusto, les habló Gustavo Alfaro Rubio Rodríguez, un servidor más. Un abrazo, feliz tarde.